Yo soy Verónica Cereceda, acabo de recibir un premio Pierre. Y todo eso produce mucho pudor. Y sobre todo esto de ser como el centro de un sistema de imágenes que va a ser esta pequeña película. Bueno, vinimos el año 66 a realizar un teatro indígena por la región de Charazani, específicamente en la comunidad de Lunlaya, y eso fue la primera experiencia transformadora en lo que se refiere a la vida nuestra en Bolivia. Nos dio el contacto por 3 años viviendo en una comunidad, el contacto con el arte indígena, puesto que hacíamos teatro y era muy hermoso con ellos, y luego, ¿no?, el contacto también con lo que en esos momentos vivían los indígenas, que era realmente un estado de humillación, de marginalización mucho más fuerte de lo que es ahora. Entonces creo que todo eso influye después en el trabajo como antropólogos. Hablo en plural porque todo lo he hecho con mi esposo, que ya ha fallecido, pero hemos estado juntos en toda esta tarea, siempre, por 50 años. Te voy a mostrar, por ejemplo, las bolsas que tejían. Esta es una talega, esta es una guayuña, que es más chiquitita para las semillas de quinoa, esto es ya para llevar las semillas de papa. Lo que me impresionó fueron ciertas regularidades, el que fuese simétrico, el que fuese contrastado, buscando el contraste entre franja y franja, y especialmente esta parte que las tejedoras llamaban alca. Voy a pasar encima de todas las reflexiones y otros trabajos, pero el alca está relacionado con estar despierto, con ser inteligente, con percibir las diferencias. Y fueron tal vez las primeras experiencias que me permitieron comprender que detrás de los diseños de los tejidos hay siempre un pensamiento más general sobre la cultura. Bueno, en ciudades que están enclavadas en grandes regiones indígenas, siempre la gente ha sabido distinguir. Y dice, este es un llamero, viene tal vez de la Yumacha, que en Sucre, por ejemplo, ¿no? Este otro es un chuta, este otro es un jalca, este es un tarabuco, especialmente distinguiéndolos por la vestimenta, sin saber más en detalle de su vestimenta o lo que dice o lo que hace, ¿verdad? Lo primero que me pasó cuando estaba estudiando los costales y las talegas es que no tenía una disciplina de descripción de lo plástico, de los lenguajes visuales, como es la pintura, por ejemplo, que pudiera yo ligar con la antropología. Una de mis herramientas fue la semiótica. El lenguaje visual, el lenguaje de formas, figuras, colores, es un lenguaje en sí mismo que tiene sus propios códigos en cada cultura. Entonces, uno lo traslada al lenguaje oral, al lenguaje escrito para poderlo comunicar. Pero en verdad no es específicamente una traducción. Intenta ver los
mecanismos, cómo ha sido construido ese lenguaje, que tiene todas las leyes de un lenguaje, y por eso el uso de la semiótica, porque la semiótica se interesa en lenguajes que no son la lingüística, que no son orales, que no son escritos, que no son con palabras. Lo primero que vemos, ¿verdad?, es una superficie muy confusa, en que una serie de animales de distintas especies, extrañas y desconocidas, pueblan este espacio. O sea, lo primero que impresiona es que es un espacio muy poblado. Está lleno de vida, de seres que están en este espacio. Este espacio, dicen las señoras, es el espacio del súpare, o sea, el espacio de las deidades andinas que viven en lo interior. Vamos a verla por su revés. Los tejidos Jalca y los tejidos Tarabuco, aquí lo tenemos al mismo personaje, ¿no? En quechua le dirían moco guasita, o sea, con una joroba en la espalda, ¿verdad? Está en negro, antes estaba en naranja, y tiene los mismos personajes adentro, ahora en color claro, y la figura está en color oscuro. Ni una hebra, ni un nudo, nada que destruya la perfección del revés, de modo que se puede leer, ver y usar y leer por los dos lados. Bueno, una cosa importante con los textiles, con su lenguaje, es que es un arte como, por una parte popular, porque lo hace mucha gente, y por otra parte étnico, porque lo comprenden todos los que están en la cultura. Y en ese sentido, un arte colectivo se diferencia mucho de lo que hace un artista individual, digamos, que tiene que buscar su público, atraerlo, hacerlo entender del mensaje que está pasando, hacerlo gustar de su estética. En cambio acá es una creación colectiva, y eso es muy interesante, y tampoco lo hemos sacado bien a luz en Bolivia. Por ejemplo, una señora hace una determinada figura, ¿no?, y la pone en su axo. Cientos de señoras pueden copiar esa figura sin que la creó se enoje. Pertenecen a un bagaje común, de donde la gente extrae elementos para hacer su obra individual. Nunca lo va a hacer exacto, porque ahí se sentiría que es una copia, pero toma ciertas formas, ciertas ideas del personaje y lo vuelve a reproducir en una creación constante, pero que es de propiedad colectiva. Y eso es muy lindo de ver. La otra cosa fascinante de ver en los procesos textiles en 20 años, 30 años, 10 años, incluso 5, es la constante transformación. Son un proceso vivo. A veces ese proceso nos lleva a realizaciones más altas de la cultura. En el tejido Jalca, por ejemplo, antes era más ordenado, más luminoso, mucho menos poblado de personajes el tejido, y se ha ido ante nuestros ojos y durante el programa de renacimiento del arte indígena, y sin que nadie dé una dirección al respecto, oscureciendo, volviéndose caótico, ¿no?, expresando mucho mejor esa idea de mundos no cotidianos, pero que son mundos sagrados que pertenecen a lo interior. Es lo mismo en los textiles Tarabuco, de más sencillos que eran, menos segmentados, tal vez 3 segmentaciones, con personajes más normales, unas señoras tomadas de la mano bailando, han llegado a representar cementerios, entierros, agricultura, tantas cosas de su vida,
y es un proceso muy reciente. Y eso es precioso porque nos permite entender y realmente entender que son pueblos vivos capaces de llegar a hacer grandes cosas. No hay en las culturas indígenas, por lo menos yo no conozco el término, para hablar de una maestría y una belleza juntas, que podamos tener un término nativo, un término en aymara, un término en quechua, para expresar realmente lo que en castellano ocupamos la palabra arte. Más bien ocupamos la palabra arte no tanto para asimilar los textiles y otras obras de las comunidades al arte universal, porque no hay un arte universal, hay arte africano, con distintas variantes, sino para utilizarlo como un adjetivo que le da un sello de calidad, para obligar que la gente observe eso con el respeto que en las ciudades se observa una obra de arte. O decir, para esto hay un valor enorme, esto es un patrimonio. Y tenemos que mostrarlo, no en el suelo, en las calles como se vende, no chueco en las murallas como antes se mostraban las exposiciones de artesanía, sino con todo el derecho a ser observado en un ambiente especial y percibir tanto su belleza como su contenido. Buenas tardes, mamita. Buenas tardes. ¿Cómo está, mamita? Hemos estado muy preocupados por la continuidad de los procesos. Entonces, Azul lleva adelante muchas capacitaciones de niños donde las mejores maestras o los mejores maestros de una comunidad guían a las nuevas generaciones para que vayan no solamente moviendo los dedos, tejiendo, pensando cómo van a poner un dibujo u otro, sino también aprendiendo de la cultura que es la que está ahí reflejada, digamos, en un diseño. Esto a nosotros nos parece muy importante porque no hay universidades indígenas con la cultura indígena, porque la escuela no enseña las culturas tradicionales. Y de este modo permitimos que los mayores transmitan a los niños no solamente las técnicas, no solamente el placer de crear, sino también los pensamientos profundos que hay en todos los diseños. Los tejidos son una muestra para que las sociedades urbanas vean la capacidad de las comunidades indígenas. Eso ha sido una lucha. Los hemos puesto como obras de arte, lo hemos puesto en un museo, para crear respeto, para crear admiración por las culturas indígenas. Y eso es una batalla diaria.
el que fuese contrastado, buscando el contraste entre franja y franja, y especialmente esta parte que las tejedoras llamaban alca. Voy a pasar encima de todas las reflexiones y otros trabajos, pero el alca está relacionado con estar despierto, con ser inteligente, con percibir las diferencias. Y fueron tal vez las primeras experiencias que me permitieron comprender que ahora, en lo que se refiere a la vida nuestra en Bolivia, nos dio el contacto por 3 años viviendo en una comunidad, el contacto con el arte indígena, puesto que hacíamos teatro y era muy hermoso con ellos, y luego, ¿no?, el contacto también con lo que en esos momentos vivían los indígenas, que era realmente un estado de humillación, de marginalización mucho más fuerte de lo que es ahora. Entonces creo que todo eso influye después en el trabajo como antropólogos. Hablo en plural porque todo lo he hecho con mi esposo, que ya ha fallecido, pero hemos estado juntos en toda esta tarea, siempre, por 50 años. Yo soy Verónica Cereceda, acabo de recibir un premio Pieve. Y todo eso produce mucho pudor. Y sobre todo esto de ser como el centro de un sistema de imágenes que va a ser esta pequeña película. Bueno, vinimos el año 66 a realizar un teatro indígena por la región de Charazani, específicamente en la comunidad de Lunlaya, y eso fue la primera experiencia transformadora. Te voy a mostrar, por ejemplo, las bolsas que tejían. Esta es una talega, esta es una guayuña, que es más chiquitita para las semillas de quinoa, esto es ya para llevar las semillas de papa. Lo que me impresionó fueron ciertas regularidades, el que fuese simétrico,